mujer, Lupe. Yo sé lo que significa un divorcio. Y aparte están mis sobrinas de por medio. Por ahí no te metas, mija, porque te vas a estrellar. Tú sabes que mis niñas son lo más sagrado para mí. A ellas no les va a pasar nada. Además, yo nunca me metí en tus relaciones, Jenny. Por más que las veía, nunca me metí. Por favor, respétame, porque si no, tú y yo nos vamos a tener que dejar de hablar. Está bien, Lupe. Yo te respeto. Pero no esperes que yo esté de alcahuete ahí con tu vieja, ¿eh? Yo no aguanto injusticias, vengan de quien vengan. Bueno, carnal. Así será entonces. No te olvides que te quiero un hija, ¿eh? Tú sabes que te quiero un... Tú no sabes cómo pido todos los días. Y doy gracias porque te está yendo bien. Y voy a seguir pidiendo porque quiero que te vaya todavía mejor. Cuando aclares tus ideas, me hablas y seguimos platicando, ¿no? ¿Ya viste lo que pasó con el disco de mi hermana? No tengo tiempo para esas cosas. Tengo que trabajar muy duro para darte la vida que te prometí. Mientras tú andas con tu hermana por ahí jugando a ser artista. Esto no es un juego, Andrés. Yo trabajo muy duro a su lado. Es la persona que más admiro en este mundo y me está dando la oportunidad de aprender algo nuevo. Mira, vamos a dejar algo muy claro, ¿sí? Vamos a dejar algo muy, muy claro. Si yo acepté que tú estuvieras con esa gente del mundo de la canción, fue porque tú me dijiste que simplemente iba a ser una vez. Andrés, por favor, no me prohíbas que trabaje con ella. A mí me gusta mucho lo que hago. Puedes seguir estudiando para abogada si quieres. Pero eso de estar por ahí con tu hermana de fiesta en fiesta, no. Olvídalo. ¿Qué tipo de vida vamos a llevar si nunca nos ponemos de acuerdo en nada? Eso debiste pensarlo antes de casarte conmigo. Y no me hagas enojar. No me hagas enojar porque el día que pierda la paciencia, le digo a tu familia que somos esposos y te llevo de aquí. Cuéntame, chiquis. ¿Ya le contaste a mami lo de tu novio? Ay, no. Es que la verdad no me atrevo. Yo sé que se va a enojar mucho. Ya no puedes seguir así, chiquis, tan miedosa. Te recuerdo que eres mayor de edad y tienes derecho a tener novio. Hasta irte de la casa si se te da la gana. Ay, Jackie, ya. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que tratas de hacer? ¿Mm? Tú quieres que yo traiga a mi novio para que mom lo acepte y ya tú puedas traer al tuyo. O a los tuyos. Porque la verdad, a veces pienso que tienes más de uno, ¿eh? Ay, eso no es cierto. Lo que pasa es que yo no me echo a morir como tú. Si no me llevo bien con uno, lo termino y ya. No, yo sé, para ti es muy fácil. Es que a ti te da igual 8 que 80. Te estás pasando, chiquis, ¿eh? Ay, tú también, Jackie, ya, ¿no? Ay, qué antipática. ¿Sabes qué? Ojalá mamá te acepte el novio, porque si no te vas a poner insoportable. Me van a perdonar los dos, pero yo sigo siendo el jefe de esta familia. Y desde chiquillos les enseñé cómo se debe meter en las relaciones de los demás. Miren eso nomás, hijos criticando a su padre. No, a ver, papá. No, espéreme, que nosotros estamos de acuerdo que nadie le está quitando su puesto a nuestra familia, pues. Pero entienda que a Lupe, pues, está dolido porque a nadie le gusta ver sufrir a su mamá. Es así de simple. Ah, no, sí, eso está clarísimo, mijo. A nadie le gusta ver sufrir a nadie. Pero eso no justifica la actitud de Lupillo ni de Janie, que me están volteando la espalda como si yo no fuera nadie, como si no me hubiera esforzado toda la vida por ellos. No, a ver, papá, le aseguro que no es así. Usted es nuestro padre y lo respetamos como tal. Pero entienda, la situación con mi madre no mejora, cada día está peor. Y va a seguir así, ¿eh? Si están esperando que va a cambiar, pues quédense sentados. Porque ya saben lo terca que es su madre y lo terco que soy yo. Ah, bueno, entonces eso significa que ya... ¿Que usted se va a divorciarse de mi mamá o qué? ¿Es verdad que ya se compró otra casa, pa? La única verdad aquí, y que te quede bien claro, es que yo no me voy a mover de la casa que construí con tanto esfuerzo. Y al que no le guste, pues se puede ir, ¿ah? Lucy, ¿por qué no quisiste cenar, mijita? ¿Te sientes mal? No, mamá, no tengo hambre. Que no te entiendo.
Apenas hace un ratito eras la muchacha más feliz del mundo con el éxito de tu hermana. ¿Y ahora? Siempre voy a estar feliz por ella, aunque no tenga ganas de sonreír. Tú sabes que el éxito de Jenny es también tu éxito, porque tú le hiciste toda la producción y eso tiene mucho mérito. Lo sé, pero ya no podré hacerlo más. ¿Por qué no? Pues ella está tan contenta con todo lo que hiciste. Me dijo que eres muy creativa, que le diste ideas que le gustaron muchísimo. Estaba bien contenta. No puedo porque a Andrés no le gusta. Mira, te lo juro que yo me estaba mordiendo la lengua para no decir nada de ese muchacho. Pero ahora que llegó yo me salí al patio. Lo tengo atravesado, Rosy. Es que a mí me da la impresión de que él no te quiere como tú te mereces. Sí me quiere, mamá. Sí me quiere. El único problema que tiene es que es celoso. Ya tienes que pensar muy bien las cosas. Porque cuando uno se casa, es para que esté bien contenta. Y mírate, estás bien triste. Esta es mi forma de ser. Y usted sabe muy bien por qué. Ya. Tienes que olvidarte de lo que te hizo Trino para que puedas recuperar tu alegría. Y no cometas el error de casarte con alguien que no te merece, chaparrita. Por favor. Si quieres cenar hay chiles rellenos. No, tengo que hablar contigo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada, mija. Tuve una discusión con tu tío Lupe. Pues lo siento mucho, ma. Yo mejor hablo contigo en otro momento. No, mi niña, no te preocupes, estoy bien. Tell me what's up. Es que tengo que confesarte algo. Yo seguí viendo a Héctor a tus espaldas. Chiquis, ¿pero qué fue lo que te dije? I'm sorry, Mom. Fernie me sugirió que hablara contigo y yo de verdad no puedo seguir haciendo esto a escondidas. Me siento muy mal. Baby, no es capricho mío. Te lo estoy diciendo porque conozco a la gente del medio artístico. Son unos... Y no quiero que ninguna de mis hijas sufra lo que yo sufrí. Pero es que no tiene que ser igual, Mom. No toda la gente actúa igual. Tú misma nos enseñaste que no podemos juzgar a la gente, no importa dónde vengan. Ay, baby. Ay, no me gusta estarte prohibiendo las cosas. Y la verdad es que lo hago por tu bien, mi niña. Pero lo único que te vas a conseguir es que un te rompa el corazón. Está bien, Mom. Yo no te voy a dar la contraria. Nomás dime una cosa. ¿Qué hiciste tú cada vez que mi abuela te dijo que algo no te convenía? Yo solamente quiero conseguir la felicidad yo sola y creo que tengo derecho hasta de equivocarme. Chiquis, dile a Héctor que venga a la casa. Quiero platicar con él. No puedo prometer nada ni que le vaya fácil, pero pues le vamos a ver, ¿ok? Los ovarios que me cargo. Con ustedes, Sagrado.